Continuamos. Todos los elementos envueltos en lo que tiene que ver con la justicia. Cándido Simón, uno preocupado no solo por el ejercicio en los tribunales, sino por todo el entramado del ordenamiento jurídico de la nación y lo que eso pueda afectarnos como ciudadanos. Cándido, hablábamos del Ministerio de Justicia, de la Procuraduría General de la República. ¿En qué situación queda la Procuraduría luego ya de que está aprobado y solo faltaría designar a los funcionarios que lo dirijan, que lo administren, el Ministerio de Justicia? Primero, la Procuraduría, yo pienso que se descarga el trabajo significativamente y podría ser más eficiente en el proceso de investigación y de selección de casos para procesar judicialmente, que es fundamentalmente su misión y su función. Y entonces esa otra parte administrativa pasa al Ministerio de Justicia. Pero a su vez, eso también incrementa la independencia que prometió el presidente de la República en campaña y que desde mi punto de vista la ha estado cumpliendo, independencia del Ministerio Público. Él decía independencia de la justicia, pero realmente el concepto era independencia del Ministerio Público porque el presidente no tiene mucha influencia en la toma de decisión de los jueces, que sí son la justicia. El Ministerio Público es un componente. Ahora, de hecho, el Procurador General de la República, hasta recientemente que lo sacaron del Consejo de la Magistratura, tiene un asiento en el Consejo de Gobierno, porque es un ministro, o lo era hasta a partir de ahora ya no estará tan cerca del Poder Ejecutivo, o sale del Poder Ejecutivo de alguna manera, entra en el escenario, en el espectro del Consejo Nacional de Magistratura, que es quien lo designa, y sale del área del Poder Ejecutivo, función que va a tener el ministro de Justicia. Así, se implementa más la independencia funcional y la independencia institucional del Ministerio Público. Eso está bien, eso no está mal. Vamos a ver cómo funciona. Naturalmente, yo digo que las instituciones las hacen los funcionarios que las ocupan. Hay que ver entonces a quién designen en cada función para ver si realmente la independencia puede ser funcional, porque ser independiente es una decisión personal. ¿Qué implica la creación de ese ministerio, entonces, para la judicatura, para los jueces y para los profesionales del derecho? Mira, vamos a decirlo más sencillo, es un secretario de Estado del Poder Ejecutivo, es un ministerio del Poder Ejecutivo, pero obviamente que su función va en torno a la función administrativa del sector justicia como tal. Tiene trascendencia entre otros en dos grandes sentidos. Primero, es el órgano del Estado que va a representar al Estado mismo en sede judicial en los casos de que fuese demandado o vaya a demandar, primero. Segundo, tiene un viceministerio de Derechos Humanos, cosa que no existe aún en la República Dominicana. Un mecanismo de implementación para garantizar el respeto a los derechos humanos en todas las sedes. Y ahí tendrá un gran papel que jugar en la policía. Un gran papel que jugar en la policía con aquel famoso intercambio de disparos en que el delincuente siempre muere. Esos intercambios de disparos en República Dominicana son parecidos a la guerra de Gaza, en que los palestinos siempre mueren. Pero lo que importa es, desde ese punto de vista, y sobre todo en el tema de la custodia y de la Dirección General de Prisiones. Lo estoy diciendo sencillo, esa es una palabra, pero déjalo hasta ahí. De prisiones, porque ahí es donde llegan finalmente las personas que pasan por sede judicial. Ahora, yo tengo una inquietud con el tema del director general o directora general a designar. Lo va a hacer el presidente por decreto. Yo pienso que debió ser una función del ministro. O sea, no es el Ministerio de Justicia el que designa al director de prisiones. Ha de hacerlo por decreto. Y es un tema
semejante como lo hace con el director de la Policía Nacional, que es una dirección general de, de Interior y Ministro de Policía. Interior y Policía. Lo hace también con el director general de Migración, que es un capítulo de, es una dirección, es una dependencia nominal. Ninguno de Interior y Policía, ninguno de Interior y Policía. Pero yo pienso que debe ser una función, o si tú quieres un consejo, el consejo del Ministerio de Justicia y los viceministros que fueran quienes lo designaran, porque así habría una dependencia, una coherencia más directa con el ministerio. Si al ministro lo designa el presidente por un decreto y al director de prisiones también, ahí puede haber un choque de trenes en un momento determinado. Yo tengo que obedecerle a usted no fue que me nombró a mí. Y yo dependo de un decreto. A mí me nombró el presidente. Y ahí puede haber algunas situaciones, pero lo mejor es que designen un personal coherente y que tenga responsabilidad, que tenga compromiso. El trabajo es grande. Y déjame decirte una cosa. Yo me enteré recientemente, cambiando casi la conversación, que en este momento se le estaría ofreciendo a Roberto Santana la Dirección General de Prisiones. Vaya labor. Porque Roberto Santana fue, si lo acepta, Roberto Santana fue uno de los mentores del nuevo modelo penitenciario, que lograron potenciar la rehabilitación, el respeto y el control en sede penitenciaria con el nuevo modelo. Pero resulta que en la gestión recién pasada, la magistrada Miriam Germán, en Procuraduría, ella no apoyó esto. Y lo que pasó fue que designaron entonces un director general de prisiones, que es miembro de la policía, no sé si está pensionado, un coronel de la policía, sí. Digamos con esa formación de policía, y entonces en vez de el nuevo modelo absorber al viejo modelo, el viejo modelo absorbió al nuevo modelo y ya hay prebotes en los centros penitenciarios. Un retroceso. Los directores de esos centros, si son de los BTP, están bastante decepcionados. De hecho, hay muchas denuncias de que algunos ya le han torcido el brazo. Recientemente el director general de la Defensoría Pública, a través de un departamento que tiene la Defensoría de Supervisión Penitenciaria, que lo dirige una jurista muy calificada de La Vega, hizo un informe que da cuenta de que hay 13 centros penitenciarios que ahí manda el narcotráfico. Así de llano lo dijo. O sea, que no manda la Dirección General de Prisiones. No es que no controle, no es que no mande, es que no controle. Que los dirige. Y quizás, quién sabe si quizás, dejen pasar cosas ahí. Una de las denuncias que han cruzado en ese espectro, que es un gran reto para el nuevo ministro y para la comunidad jurídica en general, no solo abogados, también jueces, fiscales y de alguna manera la misma policía, es ver si se toma el control de esos centros, cosa que va a ser difícil, porque tendrían que romper con demasiados intereses que hay creados ahí en gente que tiene bastante control y no son santos. Ese cambio, al crearse el Ministerio de Justicia y al reducirse el ámbito de la Procuraduría General de la República, ¿qué implica para los profesionales del derecho? Ya te dije, un gran reto en términos generales, porque es que la defensa de un ciudadano, primero, no se circunscribe al tribunal. O sea, tú tienes una persona privada de libertad y mientras lo esté, está encima o debes estar encima de él. Si tú no tienes un mecanismo de control que, primero, que ejecuten las decisiones de los jueces, segundo, que te traigan a los imputados en tiempo, tercero, que respeten los derechos de esos ciudadanos, nosotros como profesionales del derecho tenemos un gran reto, pero a su vez, cuando le condenan de manera definitiva, eso no sale de sede judicial. El juez de ejecución toma entonces el mando y si no se respeta, y es ante el juez de ejecución que uno va a implementar y a requerir medidas como, por ejemplo, la libertad condicional, las salidas periódicas o salidas de medio tiempo, diferentes modalidades de cumplimiento, sustitución de la prisión de cárcel por casa. O sea, ese tipo de cosas uno tiene que manejarlo en sede de los centros penitenciarios y si no se respetan las decisiones judiciales, que es donde uno va a reclamarlo, pues tú ya comprenderás cuál es el reto que tiene la comunidad jurídica. Cándido,
me tomo incluso el aparatito Sí. para un asunto que tiene que ver con otro tema de precisión. El Instituto Dominicano de Ciencias Penales. Apuran el paso unas veintena de profesionales muy reconocidos en el país, que la sola mención de su nombre, no solo en el ámbito jurídico, en el ámbito ciudadano, la gente les reputa, más allá del ejercicio de lo profesional, calidades como ciudadanos, ocupándose de presentar una reconstrucción del Instituto Dominicano de Ciencias Penales. Estamos hablando de Carlos Balcácer, de Félix Damián Olivares, de Fidias Aristi como asesor, de Valentín Medrano, del propio Cándido Simón, de Ricardo Nieves, de Ingrid Hidalgo Martínez, de Juan Hirohito Reyes, de Frank Reinaldo Fermín, de Manuel Sierra, de Freddy Castillo, de Guarionex Ventura, de Ivo René Sánchez, de John Garrido, de Francisco Manzano, de Manuel García, de Enríquez Vallejo Garib, de Carlos Olivares, de Pedro Duarte Canaán, reivindicando además, en términos meritorios, una serie de figuras del ámbito del derecho que han sentado precedente ciudadano también, como son los casos de Ángel María Soler, Héctor Emilio Sánchez Morcelo, Héctor Augusto Cabral Ortega, Canela Lázaro, Leoncio Ramos, Ramón Pina Acevedo y Martínez, Artañán Pérez Méndez, Juan Manuel Pellerano Gómez. ¿De qué se trata? Esos últimos ya fallecieron. Ya fallecido. Pero realmente lo que creamos fue un premio en reconocimiento a ellos. Por tanto, es un elemento de meritorio, claro, de reivindicarlo. Muchos de esos ciudadanos, el más común de los dominicanos, reconoce la impronta, su nombre, lo tiene en su memoria, los aquilata. O sea, a aquellos que están empujando el instituto, los aprecia la gente por demás. En los medios de comunicación, nosotros nos vemos hasta obligados a carabina, a que cuando queremos conocer el fondo de situaciones del ámbito jurídico, de la justicia, o cuando queremos conocer realmente qué está pasando con determinados temas, tenemos que acudir a ustedes por obligación, o sea, no tenemos de otra. A veces no necesariamente para estar de acuerdo, pero sí para tener suficientes elementos que nos permitan conocer el fondo, ya sea de un caso, ya sea de una medida, ya sea de un ordenamiento como el Código Penal. ¿De qué se trata ahora esto que ustedes entienden que se hace necesario en medio de la creación de un Ministerio de Justicia, de un Código Penal, de un reordenamiento del ámbito de la Procuraduría General de la República, de un cuestionamiento a elementos del Ministerio Público y de la Judicatura en medio de todo esto que está ahí? Sí, bueno, precisamente por eso. Fíjate que la función, el desempeño de un abogado consiste esencialmente en confrontar a otro abogado. Sí. En sede judicial. Diferente a los médicos que, por ejemplo, se juntan en el quirófano o uno le pasa el paciente a otro, uno es anestesiólogo, el otro es, qué sé yo. Sí, diferente a los médicos, diferente a los propios ingenieros, que los ingenieros civiles utilizan ingenieros de otra área. Es decir, nosotros los abogados, y sobre todo el abogado penalista, su función en sede judicial es confrontación de otro abogado. Sí, sí. Consecuentemente es paradigmático y a veces difícil que nosotros logremos un punto común, aunque no nos enemistamos, no necesariamente, a veces la pasión nos desborda y terminamos sin dirigirnos la palabra por un tiempo, pero finalmente terminamos entendiendo que la función del abogado no es asumir las pasiones del caso o del cliente, sino servir como medio para resolverle la situación. Entonces nosotros lo que decidimos fue
viendo todos estos retos, pero además y sobre todo porque el abogado penalista en particular, si te fijas, tú mencionas esos nombres y de cada cual, si lo mencionara más despacio, la gente se imagina una manera. Sí. Porque el derecho penal, el ejercicio del derecho penal como que te va calificando. Ah, fulano, ese tipo, es el abogado o sea, no este más moderado, o este es el mejor. Sí, este es el abogado o sea, nos van como estigmatizando y colocando en... Los califica. Sí, nos van calificando. A veces nos descalifican. Pero el punto es, o a veces nos descalificamos. El punto es que hemos logrado, no es exclusivo ni es excluyente, pero logramos juntarnos y reunirnos y ahora unirnos en torno a una institución que debe tomar partido en estos temas. Por ejemplo, ese Código Penal, ¿tú sabes por qué ese Código Penal pasó finalmente bajo las falencias que tiene? Nosotros no participamos. Algunos sí lo hicimos, algunos lo hicimos. Eso me incluye, ¿no? pero lo hicimos de manera individual, no lo hicimos como conjunto. Consecuentemente, me decía un abogado de Santiago recientemente, de los Santos Cicianos, me decía, el Cándido, ¿tú sabes qué pasa con el abogado penalista? Que los liberales no nos unimos y los conservadores sí, hacen lobby. Con respeto lo digo, ¿eh? Pero en ese proceso, si tú te fijas a quienes consultaron en esencia, en este último proyecto, porque hubo otros que sí nos consultaron, opinamos, pero fue impulsado casi de manera individual, logramos que el presidente lo vetara en ocasiones, uno que otro logró que el Tribunal Constitucional lo anulara, pero finalmente nos vencieron por cansancio, porque no estábamos unidos. Pues en esta ocasión, cada proyecto que llegue al Congreso de trascendencia, de impacto en sede judicial, nosotros vamos a estar ahí. Me explico en uno. Por ejemplo, hay un proyecto ahora de reforma al Código Procesal Penal, porque el Tribunal Constitucional dijo que una ley del año 2015, la Ley 10, que reformó el Código Procesal Penal, que el código es del año 2002, entró en vigencia en 2004, el Tribunal Constitucional la anuló bajo el criterio de que se violó el procedimiento constitucional en el Congreso para aprobarla y dio por tiempo 1 año para que el Congreso la reinstrumente de nuevo, la introduzca y lo haga como dice el Tribunal Constitucional. Ya ese proyecto está en el Congreso. Pero además el Código Penal impacta también en el ámbito de la ejecución de la pena en el sistema de justicia penal, en sede carcelaria. Esa ley del Ministerio de Justicia, como te dije, impacta en sede judicial porque la Dirección General de Prisiones o de Corrección y Rehabilitación entra ahora bajo el ámbito de ese ministerio. Nosotros vamos a estar ahí. Es función de nosotros, así como venimos a los medios de comunicación, conversamos con ustedes y aportamos lo que estimamos o lo que sabemos para la comunidad, debemos hacerlo en sede judicial para conseguir decisiones de Estado. Eso es posible, para bien, porque están pasando en el sistema de justicia penal, estamos llegando prácticamente a un estado policial. Estamos llegando prácticamente a un estado policial, que es aquel estado en que la fuerza es la que impera y no la razón, con esas normas que se están aprobando y entonces la comunidad jurídica no está participando, salvo algunos, y lo hacen muy discretamente, hacen lobby, van al Congreso, se reúnen con los legisladores, y eso pasó con este código, y entonces aprueban, les escuchan, pero bueno, cuando tú le preguntas... ¿y tu expertise cuál es? Ah, tienen 300 cursos, 12 maestrías y un doctorado en la Sorbona o en Salamanca. Está bien, para formación teórica. Ahora, cuando tú revisas el código, verás que la dogmática, la parte introductoria, participaron gente con formación. Ahora, cuando tú vas a la parte normativa, te das cuenta o que no los escucharon, no les hicieron compatibles, o que realmente eran gente conservadores que creen que la cárcel es la solución. Y la pena de prisión fracasó aquí en todas partes del mundo. O sea, la pena privativa de libertad fracasó. No se rehabilitan, no se recuperan. La gente comete, por ejemplo, una imprudencia y por un acto de imprudencia mata a alguien sin la intención de hacerlo. Va a la cárcel y no era una persona
deformado. Cuando le entregan la orden de libertad, realmente es un certificado de graduación de delincuente, porque ahí todo lo que aprende es actividad delictiva. No se reduce la delincuencia y la criminalidad. No, hombre, no. Pero ¿cómo te va a pretender que... Mira, pretender que con incremento de penas y sanción penal de conductas, más conductas sociales, se va a reducir la criminalidad, es una utopía. Cándido, Te voy a dar dos datos sí, breves. En 1966 se aprobó la Ley 36, sobre porte y tenencia ilegal de armas de fuego. Después de la Revolución de 65. Sí, sí. Y ahí establece muchísimas, prohibía hasta la libertad bajo fianza, para que tengas una idea, si era dura. Y se redujeron las armas de fuego ilegales. En el 88, la ley 5088 contra el narcotráfico. En el 2002, la ley 72 del año 2002 sobre lavado de activos. Es decir, por muchas leyes graves y fuertes, ¿se ha reducido la criminalidad? No, porque eso no es un asunto de la justicia penal, es un asunto de prevención oportuna, intervención oportuna y no posterior, porque el sistema de justicia penal entra después que el hecho se ha cometido. La gente prefiere que le eviten, que les roben el televisor, que les roben su celular, ya, a que maten el que se lo robó. Ya se lo robó. O sea, es prevención, no es reacción. Y entonces en ese sistema que se está implementando se pretende que con la reacción se reduzca la criminalidad. Eso es contrario a la Constitución por una razón muy sencilla que dicen que tenemos una jueza de la instrucción aquí saludándonos. No, Mira, eso de pretender de establecer penas graves como mecanismo de disuasión para que no se cometan infracciones, primero es una hipocresía. Cuando un tigre va a hacer un atraco, solo toma en cuenta 3 componentes y breve. Efectividad, sorpresa y ruta de escape. No se pone a revisar qué dice la ley. No. Entonces, es una hipocresía que es contraria a la Constitución, porque entonces parecería que nos están considerando a todos sospechosos de criminalidad. Y eso es prevención general que es contraria a la Constitución. Es una locura eso. Agradecer a Cándido Simón. Se nos queda cómo va a impactar, ya él ha dicho, cómo puede favorecer a la nación el Instituto Dominicano de Ciencias Penales por vía de poder darle un aporte en lo que tiene que ver con la formulación crítica de las leyes y las ordenanzas, pero también cómo puede eso impactar a los profesionales del derecho de manera positiva. Eso se nos queda. Y también al mérito... Implementando el respeto del ejercicio de la abogacía, que estamos muy vulnerables. Hay muchísimos abogados presos en casos que no es necesario. Eso, que lo necesitamos. Ya veremos. Vamos a traerte un panel para que lo debatamos despacio el día que tú quieras, que bien puede ser el próximo domingo. Vamos a hacerlo así porque se nos queda eso que puede servir de mucho a muchos. Gracias a Cándido Simón, jurista reconocido y respetado por todos, incluyéndome. Buen feliz resto del día.